Muy buenos días a todos y todas. Les damos las más cordial bienvenidas al taller del cierre del proyecto Aplicaciones del Radar Meteorológico SOFI para la gestión del riesgo de desastres y recursos hídricos en el Perú, caso El Niño en Piura. Agradecemos la participación de las autoridades, representantes de instituciones, investigadores, especialistas y público asistente que nos acompaña a través de nuestra transmisión en vivo. El objetivo de este taller es presentar los resultados obtenidos mediante el desarrollo de una solución tecnológica orientada al monitoreo y pronóstico de lluvias intensas e inundaciones, con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la gestión de los recursos hídricos mediante el uso de los datos provenientes de radares meteorológicos. Para dar inicio a nuestro evento, voy a darle paso al doctor Hernando Tavera, jefe institucional del IGP. Adelante, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. En realidad quisiera expresar mi agradecimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, a Prociencia, a nuestros colegas de CENAMI, a las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a nivel nacional, universidades, colaboradores que han estado con nosotros en este proyecto que se inició en su momento, un momento estratégico realmente para la institución y hoy día pues estamos en la clausura del mismo, ¿no? A los investigadores que están participando con nosotros, profesionales, estudiantes y colegas todos. En realidad, nuestra institución IGP tiene como objetivo básico el realizar investigación científica y el desarrollo tecnológico. Y obviamente esta investigación científica, este desarrollo tecnológico siempre ha estado orientado a resolver los problemas que nos dan los fenómenos naturales, protegiendo a la sociedad o estar al servicio de la sociedad peruana. En este contexto y dada el escenario que tenemos en estos momentos, los problemas hidrometeorológicos extremos han sido los que han ocasionado inundaciones, han generado tipo de daño en las áreas urbanas, básicamente porque nuestra población está muy expuesta en el tema de los ríos, las quebradas. Entonces es importante tener información técnico-científica que nos ayude con el conocimiento científico, tratar de reducir el riesgo en el cual se encuentra la población, se encuentra el país. Y evidentemente también como institución del Estado, institución de investigación del Estado, nuestra función es generar ese conocimiento científico para que nosotros podamos aportar en la reducción del riesgo de desastres al cual, reitero, estamos expuestos. Este proyecto que culmina el día de hoy ha contado con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación a través de Prociencia, y esto muestra realmente que la colaboración internacional es vital para poder generar un conocimiento científico que ayude evidentemente a resolver los problemas de la sociedad. Esto muestra que esa problemática del fenómeno del niño es un caso internacional, es un caso de interés nacional e internacional, y eso es positivo para todos nosotros. Creemos de que el proyecto nos ha permitido lograr o tener logros bastante importantes, como viene a ser poner en operatividad nuestro radar meteorológico en banda X directamente para el monitoreo de las lluvias, generar herramientas que nos han permitido mejorar la estimación cuantitativa de las precipitaciones para tener información que se necesita como aporte de la institución de investigación, el IGP, generar modelos de inteligencia artificial para el pronóstico inmediato de lluvias intensas y tormentas. Creo que usar la inteligencia artificial como una herramienta eficiente para estos objetivos es lo que le ha dado mayor crédito al proyecto, ¿no? Y generar modelos de inundación pluvial implementado directamente para la ciudad de Piura. También es interesante porque estos proyectos que nos financia Prociencia nos ha permitido seguir formando profesionales. Hemos logrado financiar el desarrollo de 5 tesis, 3 de estas ya fueron sustentadas, tener artículos publicados, ¿no? Realizar cursos de capacitación, talleres de difusión y participación en conferencias para difundir lo que estamos logrando en el desarrollo de este proyecto. Entonces, no se trata solamente de un desarrollo de componentes individuales, sino de una plataforma integrada que permite generar información atmosférica como una herramienta útil para acceder a información que nos ayude a reducir el riesgo de desastres en nuestro país, orientado directamente al tema de recursos hídricos. Considero que es importante también mencionar de que el proyecto nos ha permitido generar capacidades nacionales mediante la formación de nuevos investigadores y tesistas, publicaciones científicas,
participación en los congresos, talleres y difusión. Este tipo de proyectos nos permite consolidarnos como una institución de investigación que aporta cada vez mayor conocimiento científico para la toma de decisiones en los gobiernos locales, regionales, a nivel nacional. Este proyecto también ha sido bastante importante porque nos ha permitido trabajar de manera conjunta con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, con la Universidad Peruana de Piura, UDEP, y esta colaboración estrecha que se ha logrado creo que ha sido la base para que este proyecto llegue a buen término con los objetivos cumplidos dentro de los compromisos que se adquirió al inicio de este proyecto. En esto se enmarca la articulación de las instituciones públicas, universidades, centros de investigación, ¿no? La capacidad del país para poder desarrollar conocimiento científico, orientar la gestión de riesgos de desastres, desarrollo tecnológico para ponerlo al servicio del país. Finalmente, al culminar este proyecto, quiero saludar y también agradecer a los investigadores de la institución, a los profesionales, a los estudiantes y al personal técnico que ha laborado en el proyecto. Eso es importante, no solamente el IGP, sino también de estas instituciones colaboradoras. Y creo que el proyecto es una reafirmación cada vez más fuerte de lo que representa a nuestra institución generar ese conocimiento científico y desarrollo tecnológico que aporta a la gestión de riesgo. Quiero destacar finalmente el impacto de la investigación que se alcanza cuando logramos entender los procesos para una mejor solución de los problemas que nos enfrentamos dentro de lo que se llama la gestión de riesgo de desastres. Siempre he pensado de que no podemos hacer gestión de riesgo de desastres o generar políticas, normativas, lineamientos, si no logramos comprender realmente el proceso del fenómeno al cual estamos expuestos o podríamos ser afectados. En este marco, el Instituto Geofísico del Perú sobresale como la institución de investigación más importante en geociencias, y el hecho que nos acompañen otras instituciones a concretizar proyectos como el que clausuramos el día de hoy es vital. Es vital porque como país nos permitimos generar ese conocimiento para proteger la vida de todos los peruanos, de todas las peruanas. Mis felicitaciones a los líderes del proyecto, que se ha concluido con bastante éxito, y esperamos que esto sea la base para que podamos también sacar adelante nuevos proyectos dentro de esta temática que cada año se está haciéndose más importante, conocer, entender el fenómeno del niño, el cambio climático, el niño costero, y eso creo que es el rol que nos toca como institución de investigación para seguir aportando al desarrollo del país desde el campo desde el conocimiento científico aplicado a la gestión de riesgos de desastres. Muchísimas gracias y realmente espero que lo que nos presentan nuestros colegas sea la prueba de que el proyecto logró sus objetivos y nosotros sentirnos satisfechos de haber contribuido una vez más en colaboración con nuestros colegas de otras instituciones a los objetivos de realizar ciencia y desarrollo tecnológico para estar al servicio de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Seguidamente vamos a invitar a la doctora Yamina Silva Vidal. Ella es representante y responsable técnica del proyecto en el Instituto Geofísico del Perú, quien presentará el proyecto y la solución tecnológica desarrollada. Adelante, doctora. Buenos días. Doctora, disculpe, ¿podría darnos inicio a su presentación? ¿No la escuchamos? Doctora, ¿podemos encender micrófono para poder escucharla? Hola. Perfecto, doctora. Puede iniciar su presentación. A ver, un segundito que vamos. Bueno, buenos días con todos. Es un gusto para mí presentarles llegar a esta etapa del proyecto para presentarles los resultados de esta
este proyecto de investigación aplicada que es una nueva innovación. Entonces nosotros, el título es un poco largo, pero lo que hemos tratado de hacer es que el radar SOFI pues, sea una innovación frente a la amenaza de lluvias e inundaciones. El equipo técnico del proyecto está compuesto, hemos empezado el proyecto con 7 personas, que fuimos los que postulamos el proyecto, pero concluyó el proyecto con 19 miembros del equipo técnico, entre los investigadores y los profesionales técnicos y especialistas en las diferentes ramas que se han unido al proyecto, pero en realidad hemos tenido mucho más colaboradores, tanto del lado del IGP como también del lado de SENAMI. El proyecto se desarrolló, o sea, físicamente desde la sede central del IGP aquí en Mayorazgo, con participación importante del Observatorio Geofísico de Huancayo, porque el radar SOFI en estos momentos está en Huancayo, pero como zona de estudio, el proyecto ha tenido 2 zonas de estudio, que es Piura como Huancayo, ¿no? La zona del Valle del Mantaro. Entonces, el proyecto es un proyecto de 24 meses, 2 años en total, que hemos tenido una importante aporte monetario de parte de Prociencia, que ha venido pues, de la cooperación española, como ya lo mencionó el doctor Tavera. El proyecto, el aporte de Prociencia fue de 383.250 soles. Hemos ejecutado 383.104.000 soles. Muy importante ha sido este aporte monetario. Y el aporte no monetario de parte del IGP como del SENAMI, tanto en recursos humanos como en equipamiento, entre ellos pues el costo mismo de radar. Entonces estamos hablando de un proyecto que ha tenido un costo de más de 680.000 soles, un proyecto que va como investigación bastante aplicada y que la propuesta era precisamente de sacar una solución tecnológica. Entonces, ¿cómo nosotros un poco conceptualizamos esto desde identificar el problema, ¿no? El problema que queremos resolver como todo proyecto? Entonces, ¿cómo pasar, ¿no? de tener datos de lluvias a que esta información sea importante, sea urgente para la toma de decisiones? Entonces, no basta con saber que está lloviendo, sino que queremos que esa información de que está lloviendo, cuantificar, ¿no? y que esto sea una información oportuna para la toma de decisiones y que podamos anticipar los impactos. Entonces, el reto grande en este proyecto ha estado pues en pasar, ¿no? de una observación a anticipar el impacto que puedan tener estas lluvias. Para ello contábamos con el equipo construido por el IGP, que es el radar meteorológico SOFI, que en 2023, cuando postulamos al proyecto, teníamos una alerta de niño para el verano de 2024. Entonces, el verano de 2024, el radar SOFI se encontraba en Piura, fue llevado a Piura. El proyecto empezó un poco después, pero tuvimos esos datos de Piura. Entonces, pasamos de observar, de tener los datos de radar que nos da reflectividad, a un dato importante que es estimar la cantidad de lluvia. Porque no basta mirar la mancha, ¿no? que está lloviendo y que sabemos en esa zona hay tormenta, sino queremos saber cuánto es de precipitación que puede caer en superficie, y a partir de ahí, a través de modelos, tanto modelos meteorológicos a muy corto plazo, que son importantes para los sistemas de alerta temprana, pero también los modelos hidrológicos o hidráulicos para poder anticipar los impactos. Entonces, el proyecto se conceptualiza como tal, ¿no? de un problema que queremos resolver con la innovación tecnológica, a tener esta oportunidad de pasar de una observación que es fragmentada, ¿no? a tener una herramienta integrada con información meteorológica que nos lleve a anticipar los impactos. Entonces, el objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar e implementar herramientas innovadoras para el monitoreo y pronóstico de lluvias, utilizando tecnología de radar meteorológico como eje central, ¿no? para su aplicación tanto en la gestión de riesgo de desastres como en la gestión de los recursos hídricos en el Perú. Como resultados, nosotros planteamos, dentro de la propuesta que presentamos, tenemos un radar meteorológico en banda X,
que tiene información en alta resolución espacial y temporal, con una cobertura que llega hasta los 60 kilómetros ¿no? de un radio, y que además es una información continua que nos va a permitir tener esta información. Pero a partir de ahí, de esos datos de radar, lo que queremos desarrollar es un software que estime la cantidad de precipitación, porque nos interesan los milímetros por hora que va a caer en superficie y que va a impactar el territorio. Entonces, ha habido un trabajo importante que se ha hecho, que yo lo voy a presentar mi colega más adelante, que es la corrección, porque los radares no es que, digamos, sean la solución completa, tenemos datos muy importantes, pero que requieren ser trabajadas para poder corregir por las diferentes atenuaciones que puede surgir. Entonces, a partir de esta precipitación estimada, podemos trabajar con modelos tanto para pronóstico de tormentas, de lluvias muy intensas, y ahí se trabajó usando inteligencia artificial para tener pronósticos a muy corto plazo. A partir de ahí, teniendo esta información, anticipándonos a las lluvias que podrían caer en las próximas horas o minutos, podríamos tener un modelo de inundación pluvial que nos va a permitir precisamente decir dónde es que podrían tener zonas de inundación. Entonces, esto es lo que nosotros planteamos cuando postulamos al proyecto, y aquí ha sido muy importante el trabajo conjunto que se ha desarrollado con los colegas de CENAMI, tanto con la Dirección de Meteorología a través de Joao Guamán, que es el especialista en pronóstico de muy corto plazo en el no-casting, como con los colegas de la Dirección de Hidrología para poder integrar esta información. Entonces, nuestra propuesta plantea esta integración de información desde la observación a través de radares, en este caso el radar SOFI, en banda X, cuantificar la precipitación, anticipar a lo que podría ocurrir con esa cantidad de precipitación que está cayendo y estimar las zonas de posible impacto a través de los modelos, de modelos hidráulicos, y con ello apoyar a las decisiones que se tomen desde la gestión de riesgo de desastre. Entonces, la metodología del proyecto pasó por, ¿no?, de observar la lluvia, anticipar los impactos. Eso es lo que queríamos, sabíamos bien lo que queríamos. Entonces, ¿cómo transformamos estos datos en información oportuna? Mencionamos, ¿no?, que tenemos el radar, observamos la precipitación a través de la reflectividad que nos da el radar, cuantificamos esta lluvia, anticipamos a través de los modelos, y luego la pregunta importante va, ¿dónde podría inundarse?, ¿no?, que es el impacto directo que va a tener estas lluvias. Entonces, y esto se ha trabajado a través de componentes que luego lo van a detallar mis colegas. Entonces, un poco la arquitectura de este proyecto de innovación que sale como un resultado, ¿no?, como una solución tecnológica, o sea, no es todavía un paquete tecnológico, sino es una solución tecnológica que está digamos, en proceso de madurez. Tenemos información de radar, corregimos los datos de radar. Una de las partes importantes es que la misma lluvia, cuando es una lluvia muy intensa de tormenta, genera atenuación. Entonces, esto hay que corregirlo, y a partir de esos datos corregidos podemos usar otros modelos, en este caso de inteligencia artificial. Esta misma precipitación cuantificada luego pasa ¿no?, por el modelo para tener pronósticos de muy corto plazo, de no casting, o también para los modelos de inundación pluvial. Esto es como nosotros concebimos el proyecto, trabajamos en su conjunto bajo esta metodología con estas cajitas, ¿no?, con responsables que hemos tenido de estas componentes, y con un paquete importante que ha sido el fortalecimiento de capacidades en cada uno de las componentes, ¿no?, tanto en radares como en los modelos que se han desarrollado. Entonces, nuestra metodología ha sido, ¿no?, importante desde poder trabajar con esta cadena de procesos que hemos tenido, que además tenían que en algún momento, pues si bien se podían trabajar de manera individual, pero juntarse para poder generar el resultado que queremos. Entonces, la pregunta importante siempre ha sido, ¿no?, ¿qué ocurre cuando observamos la lluvia? ¿Cuánto está lloviendo?, ¿no? ¿Qué puede ocurrir después, digamos, con esta lluvia? ¿Qué impactos se podrían generar, ¿no?, y cómo con esto se puede apoyar a la toma de decisiones? Nuestros resultados importantes han sido, ¿no?, que tenemos el radar funcionando en estos momentos, operativo, está en el Valle del Mantaro. La corrección de los datos del radar, que Carlos lo va a presentar, a partir de ello, estimar la precipitación,
porque no queremos solamente, ¿no?, ver los radares nos presentan información importante para poder identificar dónde es que están los núcleos de precipitación, pero queremos saber cuánto. A partir de ahí, los pronósticos con inteligencia artificial, los pronósticos a muy corto plazo, que son fundamentales para los sistemas de alerta temprana, y llegar a tener mapas de inundación pluvial sobre el territorio, ¿no?, a nivel de calles, que ya lo va a mostrar también mis colegas de Senado. Entonces, eso es, digamos, en cadena. Nuestra solución tecnológica consta de esta secuencia, digamos, de estas partes, pero que de alguna manera está integrada. Entonces, lo que queremos nosotros tener, ¿no?, es, actualmente tenemos estas partes y tenemos una madurez tecnológica en su conjunto del nivel 4, pero algunas partes de las componentes incluso llegan al nivel 7, ¿no? Entonces, tenemos como resultados, ¿no?, tenemos esta innovación tecnológica, esta herramienta tecnológica que les acabo de comentar. Hemos formado talentos, ¿no? Hemos hecho, en total, hemos desarrollado 3 cursos de capacitación en las diferentes temáticas. Tenemos una publicación científica que ya está aceptada. Hemos tenido importante colaboración y alianzas con colegas de la Universidad de Piura, porque en Piura, la Universidad de Piura tiene un radar meteorológico, que también hemos usado esos datos. Hemos usado datos del IDEAM, que es el Instituto de Meteorología de Colombia. ¿Por qué hemos usado los datos? Lo va a explicar Carlos, pero es porque para el modelo de inteligencia artificial, para el modelo de nowcasting, necesitábamos una gran cantidad de datos que todavía no los tenemos con nuestros radares. Entonces, también hemos tenido importante colaboración con el Instituto de Gestión de Riesgos de Bogotá, con quienes hemos tenido una colaboración importante para el tema justamente uso de radares para la gestión de riesgos, que de alguna manera ha motivado que diseñemos este proyecto, y nuestros tesistas que han sido de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de la UNI y de la UTEC, ¿no? Tenemos una publicación, tenemos 5 tesis que se han desarrollado a lo largo del proyecto, 3 de ellas ya han sido sustentadas. Más de 100 personas han sido capacitadas en los diferentes cursos que hemos desarrollado. También hemos desarrollado 3 talleres de difusión con la participación de más de 150 personas, en las cuales han habido autoridades, tanto académicas como autoridades de los gobiernos regionales y locales. Nuestros estudiantes, nuestros investigadores han participado con 7 ponencias en eventos nacionales. Y bueno, y algo que destaco muchísimo de este proyecto es la colaboración que hemos tenido con el CENAMI, pero también con las otras instituciones con las cuales hemos estado inmersos en el proyecto. Entonces, a manera de conclusiones, quisiera mencionar que esta solución tecnológica integrada para fortalecer la resiliencia del Perú frente a eventos hidrometeorológicos extremos, que es lo que nos pedía el objetivo de este fondo. Contamos con observación, que es el monitoreo de lluvias con alta resolución espacial y temporal mediante el radar meteorológico SOFI. Tenemos software que se ha desarrollado para la estimación de la precipitación, considerando la corrección por atenuación, que mejora la estimación cuantitativa de la precipitación. Tenemos un modelo de pronóstico a muy corto plazo, el nowcasting, que es usando inteligencia artificial, el deep learning, para anticipar las lluvias y tormentas. En este caso, este modelo ha sido desarrollado para Piura. Y como cuarto conclusión, diría que tenemos el impacto integrado de un modelo hidráulico para generar escenarios de inundación en la ciudad de Piura. Tanto el modelo de nowcasting como el modelo hidráulico han sido desarrollados para Piura. Y bueno, a manera de legado, este proyecto ha consolidado una solución tecnológica que es desarrollada en el Perú y que fortalece las capacidades nacionales ante la gestión de riesgo de desastres, y también es útil para la gestión de riesgo de desastres, ¿no? El mayor logro del proyecto fue integrar la observación, el procesamiento de datos, y gran cantidad de datos que se tienen con los radares, la inteligencia artificial, el modelamiento hidráulico, y consolidar esto en una sola plataforma orientada a proteger a la población y fortalecer la resiliencia en el país. Finalmente, como recomendaciones, me gustaría decir, ¿no?, que fortalecer la investigación es una gran inversión para el país. Se requiere seguir trabajando, seguir fortaleciendo tanto la investigación en los diferentes componentes que hemos tenido en el proyecto.
ampliar la infraestructura. Ya tenemos en el Perú 2 radares más que están operativos, tanto en Piura como en Ica, y creemos que esta solución tecnológica es aplicable a estas zonas y a los datos que se van a generar, que se están generando con estos radares. Es importante transferir la tecnología, ¿no? La adaptación de esta solución tecnológica por las instituciones responsables, integrar la información en la toma de decisiones. Esperamos que esta solución tecnológica pueda ser integrada, ¿no? Dentro del sistema de gestión de riesgos de desastres y, por supuesto, escalar hacia otras ciudades, hacia otras cuencas, para que ya en un futuro, esperemos no muy lejano, el Perú cuente con una red nacional de monitoreo de lluvias usando radares meteorológicos que se integre al sistema de alerta temprana. El mayor desafío para nosotros no solamente es la tecnología, sino convertir esta tecnología en una herramienta permanente para fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo, pronóstico y alerta temprana para proteger la vida de la población y promover un desarrollo sostenible. El impacto del proyecto, como ya lo mencioné, tenemos datos, tenemos conocimiento, hay una acción importante con los mapas de inundación y el impacto que esto puede generar a nivel de los sistemas de alerta temprana y la protección de las personas. Creo que con esta herramienta tecnológica hemos logrado integrarnos como instituciones, integrarnos como profesionales para poder trabajar ¿no? en esta herramienta y generar información con mayor valor agregado para proteger a la población como a la infraestructura. Finalmente, quisiera mencionar, ¿no? que si hoy desarrollamos tecnología, pues mañana protegemos la vida. Esta secuencia de trabajo que hemos hecho con observar, comprender, anticipar, es precisamente para proteger la vida de las personas. Mi agradecimiento a ESID por este fondo importante que nos ha permitido generar esta herramienta tecnológica, pero también porque nos ha permitido trabajar de manera conjunta con el CENAMI en este proyecto que esperamos que no sea el único o el último, sino que sea el inicio de nuevos proyectos. A la Universidad de Piura, que siempre ha estado dispuesta a colaborar con nosotros, tanto con brindarnos sus datos, brindarnos sus espacios para poder hacer los talleres, al IDIAM, que hemos usado 4 radares del IDIAM, datos que están disponibles en la red, pero estos datos son generados por el IDIAM, y al Instituto de Gestión de Riesgos de Bogotá, que pues nos ha permitido encender la mechita de usar estos radares para esta solución tecnológica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Silva, por la presentación. Continuando con el programa, invitamos al doctor Carlos del Castillo Velarde, co-investigador del proyecto en el Instituto Geofísico del Perú, y quien expondrá el componente 1, Radar SOFI, procesamientos de datos y estimación cuantitativa de precipitaciones. Adelante, doctor. Bienvenido. ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí, correcto, te escuchamos. Bueno, continuando con el programa, lo que voy a presentar es lo relacionado a la componente 1, que es lo de la corrección de estimación de la precipitación, y básicamente lo que sea el procesamiento, cuál es el que se ha seguido para poder tener este producto de precipitación. El objetivo de esta componente era implementar un flujo de trabajo, un flujo integral en el procesamiento de datos, desde los datos que genera el radar hasta un producto, ya sea grillado o de precipitación, para que pueda ser utilizado en las diferentes componentes de este proyecto, ¿no? El componente 2, el componente 3. No necesitaba un producto de precipitación grillada, que era el objetivo principal. Para ello, aquí les presento el flujo metodológico que se utiliza típicamente para hacer este procesamiento. O sea, un flujo bastante estándar de los datos de radar que están en un formato HF5, que es tal cual se genera el radar, que están
bastante desordenados, hay que hacer agruparlos, ordenarlo, todo eso se hace para estandarizar los datos. Y una vez que se tiene datos estandarizados, se hacen correcciones, que hay dos correcciones que son las principales y las más importantes. La corrección de clutter, justamente aquí tenemos en la imagen se puede ver cómo es una imagen contaminada con clutter, que es un término de radar que se asocia a las interferencias de ecos no meteorológicos. Y también tenemos y una vez hecho la corrección de clutter, se tiene que hacer la corrección de atenuación, ¿no? La atenuación es la pérdida de la señal por efecto de la gota. Cada gota de lluvia absorbe parte de la energía y se va perdiendo la señal, ¿no? En nuestro caso, un radar de banda X que aquí vemos en la imagen, que es esta línea sólida, la atenuación es bastante, es más intensa en comparación a otro tipo de radares, como el de banda C o banda S o banda C, ¿no? Entonces, la atenuación es un factor importante a considerar en el radar SOFI, ¿no? Una vez que se hacen estas dos correcciones, así en ese orden, clutter, atenuación, ya se tienen los datos corregidos, se puede derivar cualquier otro producto, ya sea el producto grillado o de precipitación, ¿no? Entonces, este es el flujo que vamos a seguir para poder hacer este procesamiento, pero hay que tener en cuenta que tenemos ciertas limitaciones con respecto a este procesamiento. Uno es que, bueno, en Piura no teníamos tanto este problema, sí teníamos algunos problemas con respecto a la ubicación, pero en la ubicación actual en Huancayo sí tenemos problemas, ya que estamos hablando de topografía compleja, o sea, las montañas tienen un gran impacto en las mediciones que contaminan los datos. Aquí podemos ver en esta imagen las áreas contaminadas con clutter, ¿no? Que lo rojo es esta probabilidad de clutter, y vemos que hay una zona dentro del valle que está bastante comprometida, que hay que filtrar, ¿no? De los datos, ¿no? Y el segundo problema que tuvimos, o limitación, es que cuando se desarrolló el proyecto no se tenía una doble polarización estable, ¿no? Esta doble polarización permite identificar, clasificar los hidrometeoros, ya sea de gotas de lluvia o de hielo, de granizo, ¿no? Te permite hacer una clasificación, y en este caso no lo teníamos disponible, entonces eso nos limitó un poco de las soluciones, ¿no? Porque sin esta doble polarización, los métodos de corrección son un poco robustos en comparación a los que se utilizan con la doble polarización, ¿no? Aquí es un mapa, un diagrama con las diferentes metodologías. Ahí en limpieza se tienen varios tipos de metodología, pero aquí lo importante es que nos centramos en tres: en la limpieza en un método de lógica difusa, en la atenuación métodos basados en reflectividad, y en precipitación también basados en reflectividad, ¿no? Porque es lo que teníamos disponible en ese momento, ¿no? Hay otros que ya utilizan las probabilidades polarimétricas, pero como les mencioné, en este caso no lo teníamos disponible. Entonces, en el caso de, un poco ya detallando estas metodologías que se escogieron para desarrollar este procesamiento, primero la limpieza, la del clutter, se utilizó lógica difusa, que es un método que me permite un poco adaptarme a lo que tengo yo disponible. Teníamos los datos que ya teníamos disponibles, podíamos adaptar esta metodología, y era bastante efectivo en terreno complejo. La limitación que tuvimos con esta metodología es que los trabajos que se hicieron previamente se consideraban o lo combinaban con la doble polarización, y no había trabajos que se centraban únicamente en una sola polarización. Entonces, justamente de aquí sale un paper que ya lo voy a mostrar más adelante, que es justamente, y ese es el aporte que tiene esta componente, ¿no? Implementar esta metodología de lógica difusa para una sola polarización, ¿no? Que ese es el aporte de esa componente. Después tenemos la de la atenuación, que se utilizó métodos empíricos que son bastante simples de implementar, y únicamente necesitan la reflectividad, ¿no? La limitación es que es inestable, es poco robusto, y depende mucho de estas ecuaciones, depende mucho del clima local, ¿no? Si yo lo calculo en Perú, estos parámetros de estas ecuaciones van a ser diferentes que lo calcule tal vez en Estados Unidos, ¿no? Es diferente, ¿no?
al clima, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo fue con datos de hidrómetro, teníamos más de 5 años de hidrómetro justamente en el Valle del Mantaro, entonces utilizamos estos para hacer determinar estos parámetros y poder ajustar estas ecuaciones y tener un mejor resultado, ¿no? Y finalmente, para la precipitación, también utilizamos una ecuación que se basa únicamente en reflectividad, lo cual esta ecuación, su principal limitación es que no representa correctamente la variabilidad de las lluvias, ya que se utiliza una ecuación global para todo mi mapa de reflectividad. Entonces, no me va a dar correctamente esta variabilidad que tienen las lluvias. Entonces, aquí también con los datos de hidrómetro pudimos determinar algunos parámetros locales y poder ajustar estos coeficientes de esta ecuación para calcular la precipitación, cuantificarla. Ya. Y bueno, aquí ya presentando los resultados, es nuestro primer resultado, que era desarrollar la metodología para filtrar los ecos no meteorológicos basado en las variables no polarimétricas, que reflectividad, velocidad y ancho espectral. De aquí se salió un paper, como lo mencioné, el cual ya está publicado. Y algunos de los resultados más importantes es que esta metodología ha sido bastante para filtrar lo que es el cláter. Aquí se ve claramente algunos de los resultados, se muestra aquí en la imagen, donde los puntos rojos es el lado sin filtro, que es está aquí en la figura A de la izquierda, que es el nivel más bajo, que es el nivel elevación 1.0, que es el nivel más contaminado con cláter, y que se ve que este cláter introduce un sesgo a mi gráfico, a mis datos. Pero una vez que aplico el filtro, vemos que ese sesgo se reduce, ¿no? Y hay una mejor correlación, ¿no? Entonces aquí vemos que se ajusta bastante bien a los datos. El filtro está funcionando de manera efectiva. El segundo punto, que era con respecto a la atenuación, como mencionó, se determinó los parámetros locales para poder ajustar esta corrección de atenuación. Básicamente la atenuación sigue esta ecuación exponencial donde se tiene unos parámetros alfa y beta, que son constantes, pero justamente con los datos del hidrómetro, son más de 5 años de hidrómetro, se pudo determinar un rango posible de estos parámetros y poder ajustar estas correcciones de atenuación. Eso es lo que se hizo para poder mejorar esta corrección. Y finalmente, lo que es ya la estimación de la precipitación, si se utilizó también estos datos del hidrómetro, se calculó parámetros de conversión de reflectividad a precipitación al clima local. Y aparte que se hizo se estimó la precipitación superficial, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, una salida de lo que es lo que es la reflectividad a precipitación, ¿no? Aquí, justamente aquí, les muestro una animación de todo una serie de tiempo de estas imágenes de radar, ¿no? Cómo se va formando la precipitación y cómo se va disipando, ¿no? Aquí el lado izquierdo es la reflectividad y el lado derecho es ya la precipitación, ¿no? Vemos que los tonos más verdes, amarillos son donde más donde está lloviendo con mayor intensidad, ¿no? Esto es bastante útil porque ya sabemos dónde son los focos de lluvia más intensos, hacia dónde se dirige, ¿no? Y eso es justamente lo que hace las diferentes, la componente de pronóstico, ¿no? Poder predecir a dónde se va a ir estas lluvias, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo, las conclusiones es, primero, que el filtro ha funcionado bastante bien para poder filtrar el cláter. La corrección de atenuación ha dado resultados aceptables con algunas limitaciones. Por ejemplo, teníamos el hidrómetro, pero que es un instrumento que es bastante útil para poder hacer ciertas calibraciones o validaciones. No estaba en una
posición idónea porque tenía, tenía cierto bloqueo por parte de unos edificios que ya les voy a mostrar en un momento. Entonces, esto se podría mejorar y tener un mejor resultado, ¿no? Tal vez una mejor ubicación pueda hacer una mejor, se puede hacer una mejor calibración. Y bueno, también la precipitación estimada también ha demostrado que puede reproducir la variabilidad temporal de las lluvias. Con respecto a la evolución de la lluvia, el radar lo representa bastante bien. En términos de intensidad de lluvia, ahí tal vez hay que hacer algunos ajustes con instrumentación complementaria, pero eso es algo que en realidad se hace en todo tipo de radares. Se utiliza pluviómetros o hidrómetros para hacer ajustes a los datos de radar, ¿no? Porque no son ecuaciones totalmente al 100% fiables, ¿no? Es decir, siempre hay que hacer algún ajuste. Y para ya lo de recomendaciones se recomienda hacer siempre con el radar, analizar muy bien la que es su topografía que hay alrededor para poder minimizar las interferencias y los bloqueos. Aquí les muestro cómo es la ubicación del radar que está en Sicaya, en Huancayo. Vemos que hay aquí el puntito, no sé si se llega a ver, está el radar, las líneas son las proyecciones hacia el área que está bloqueada por los edificios que están dentro de las instalaciones, y en la parte de arriba vemos un mapa de reflectividad. Justamente vemos que hay una sección bastante clara que no se ve, que no se observa, justamente por estos bloqueos de edificios. Entonces, es bueno conocer dónde se ubica el radar para poder para poder definir bien su ubicación y poder minimizar estas interferencias. Y también ya se espera ya tener una doble aplicación estable para poder hacer unas mejores en estos algoritmos de estimación de precipitación, justamente haciendo clasificaciones y ajustar estas ecuaciones, asignarle ecuaciones específicas para ciertos tipos de lluvia, y así se mejora muchísimo lo que es esta estimación. Y ya finalmente, con respecto al tamaño de datos de los radares, aquí nos hemos dado cuenta que el almacenamiento es un factor bastante importante porque los datos radar son muy, muy pesados. Aquí, eso hay que tener en cuenta por la operatividad, ¿no? Por ejemplo, aquí en los datos del IDEAM y del SOFI, que son la base de datos que se construyó para hacer el modelo de inteligencia artificial, constaba de 3 años de datos, del 2022 al 2022 a 2025, 2024, en algunos radares, son 2 años, de 2 a 3 años, y para estos años que se han descargado de datos, se tiene una base de datos de 8.9 terabytes, solo en esto eran 4 radares, eran entre 2 a 3 años de datos, ¿no? Entonces, vemos que es una cantidad considerable. Y en el radar de Piura de la UDEP, que solo el año era prácticamente todo el año 2025, se tenía 2.5 terabytes de datos, ¿no? Entonces, son datos bastante pesados que hay que tener en cuenta para tener un radar operativo, ¿no? ¿Qué se hace con los datos? ¿Dónde se van a ubicar? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Bueno, bueno, ahí es toda mi presentación. No sé si hay, se van a hacer preguntas, pero creo que al final. Ya, muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación del doctor del Castillo. Y a continuación invitamos al doctor Ken Takahashi Guevara, co-investigador del proyecto en el Instituto Geofísico del Perú, que presentará el componente 2, pronóstico inmediato mediante inteligencia artificial. Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días, es un gusto estar acá ya para la presentación del resultado final del proyecto.
como ya se mencionó, yo voy a presentar los resultados de la componente 2, que tiene que ver con la aplicación de inteligencia artificial para el pronóstico de lluvias, específicamente el pronóstico inmediato o nowcasting, utilizando aprendizaje profundo. Y este es un trabajo que ha desarrollado Andrés Juárez como tesista del proyecto bajo mi supervisión. Entonces, los resultados que voy a presentar son básicamente de Andrés. Entonces, ¿por qué predecir lluvia a corto plazo? Y corto plazo lo llamamos a menos de 6 horas, ¿no? Y en realidad corto plazo es ya dentro del mismo día. Entonces, ya no nos basamos tanto en las condiciones de gran escala que normalmente se utiliza para el pronóstico del tiempo, sino sean condiciones más locales. Y como dice acá, la precipitación intensa puede formarse en pocos minutos y puede producir inundación repentina, activación de quebradas, movimiento de masa, que puede afectar a la agricultura, la infraestructura y sobre todo la vida de las personas. Entonces, esto estamos hablando ya de poder emitir alertas que puedan activar acciones por parte de la población que la pueda poner a salvaguarda de los eventos peligrosos que están asociados a las lluvias intensas. Entonces, ya en una escala de 30 a 90 minutos de anticipación, que es el nowcasting justamente, podemos activar esas alertas y sobre todo ahora que en el Perú se está empezando a implementar más radares, o los primeros radares meteorológicos, y que esperemos tener más, se va a poder activar esas alertas a nivel de quizás de quebradas. Y eso va a poder llevar acciones mucho más eficientes y con mayor anticipación, de manera de no estar, digamos, generando alertas demasiado ambiguas, demasiado vagas, demasiado gran escala, sino mucho más focalizadas a escalas ya de quebradas individuales. Y sobre todo en el Perú, esto es particularmente urgente ahora con la situación que estamos, con el evento El Niño que está en marcha y que probablemente puede producir lluvias bastante intensas en la costa norte en el verano. Eh, esto se vuelve bastante urgente porque si bien podemos hacer acciones de prevención, que bueno, en este momento quizás no están tan avanzadas como quisiéramos, pero ya da la situación de un día, de un momento en que se pueda dar una lluvia intensa, la emisión de una alerta basada en sistemas de radares con pronósticos de hasta 1 hora, digamos, de anticipación, puede ayudar a que la gente reduzca sus pérdidas sustancialmente. Ahora, en el Perú las limitaciones tenemos, uno es la complejidad geográfica, tenemos los Andes, y eso ya le introduce bastante complejidad a nuestra geografía. Tenemos, bueno, no tenemos radares más que de unos quizás pocos meses, entonces no tenemos una base de datos histórica que nos permita desarrollar métodos de pronóstico asociados a esos mismos datos. Actualmente el Naucas en el Perú se basa en imágenes satelitales que, si bien tienen una buena cobertura espacial y temporal, los datos que nos producen no son directamente mediciones de las lluvias, sino son de las nubes, que nos dan una idea, pero no con precisión de dónde y cuánto está lloviendo. Existen modelos numéricos, digamos, que simulan el comportamiento de la atmósfera, pues basando en la ley de la física, pero para la escala de tiempo que estamos hablando, en la práctica no son viables. O sea, necesitaríamos todavía mucha investigación y mucha potencia de cómputo para poderlos utilizar en forma práctica. Actualmente los métodos más usados son los que llamamos de flujo óptico, que son básicamente se ve dónde están las tormentas, se ve dónde han estado y se ve y se extrapola, digamos, ese movimiento hacia el futuro. Pero no permite ver otros procesos dinámicos como efectos orográficos o los mismos procesos de iniciación o disipación de las tormentas. Entonces, la investigación que se ha planteado en este proyecto fue con el objetivo de desarrollar y evaluar un sistema de nowcasting de precipitación con datos de radar basado en inteligencia artificial, específicamente con aprendizaje profundo. Y para esto, como ya se mencionó anteriormente, hemos utilizado principalmente datos de los radares de Colombia, del IDEAM, porque tienen una buena cobertura en el tiempo y el espacio, y además se encuentran totalmente accesibles, totalmente libres. Y hemos afinado eso, es el modelo resultante, o los modelos, como ya voy a escribir más adelante, con los datos del radar software, sobre todo con los datos que se han tomado en la zona de Huancayo. Entonces, la inteligencia artificial, que es, a grandes rasgos, combina la informática y datos robustos para resolver problemas. Y dentro de eso hay diferentes campos, como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Entonces, el aprendizaje automático son los modelos empíricos basados en datos, ¿no? Incluso las regresiones lineales, que probablemente la mayoría están acostumbrados, sí son aprendizaje automático. O sea, se parte de datos y se desarrolla un modelo basado en esos datos.
Las redes neuronales artificiales o el aprendizaje profundo o deep learning es algo similar, pero son mucho más complejos, tienen muchos más parámetros y no son lineales como la regresión lineal. Entonces tiene mayor capacidad, en principio, de ajustar relaciones mucho más complejas que no son tan evidentes a la vista. Entonces, estos modelos de aprendizaje profundo típicamente tienen una capa de entrada, es decir, cada de estos puntos entra un dato, por ejemplo, un píxel dentro de una imagen de radar, y pasan a diferentes procesamientos por diferentes capas con diferentes nodos, donde cada uno de esos nodos se le aplica una función no lineal. Y la ventaja entonces es que puede captar relaciones no lineales y patrones espaciales temporales difíciles de representar con métodos tradicionales, pero la limitación es que requiere muchos datos, porque si no, digamos, con todos los parámetros que se están ajustando, se puede tener lo que se llama sobreajuste. Y hay que tener cuidado también con la interpretación física, porque estos modelos son, como le llaman, cajas negras y no son tan evidentes de qué cosas es lo que están, cómo es que están produciendo los resultados. O sea, cuál es la razón por la cual se hace determinado pronóstico. En este caso, lo que se ha aplicado entonces, como llamamos un flujo, es decir, el proceso de entrenamiento del modelo, se parte del conjunto de datos históricos, se hace un preprocesamiento, se le seleccionan las variables, se aplica el algoritmo de aprendizaje, que en el caso de los modelos de aprendizaje profundo tiende a ser el método de backpropagation. Se realiza la evaluación del modelo con una base de datos reservada para ese propósito y se va iterando hasta que el modelo ya es satisfactorio. Y luego ya con ese modelo satisfactorio se hace una nueva evaluación para caracterizar su desempeño y se utiliza también para ya la predicción, es decir, para el uso en condiciones reales. En cuanto al preprocesamiento, no voy a hablar mucho, ya también Carlos ha hablado bastante, pero básicamente se extraen los datos, digamos, de los archivos originales, se hace un filtrado a partir del clutter, se hace la corrección por atenuación. En este caso le aplicamos una interpolación horizontal para pasar de lo que llamamos una grilla polar a una grilla rectangular, latitud-longitud. Y luego de los datos que están a diferentes ángulos de elevación, es decir, están en conos, como los que están acá, los PPIs, se les pasa a un plano horizontal aproximadamente a 1 kilómetro de altitud. Eso también es una interpolación, pero ya vertical. Entonces, de esa manera tenemos como datos eh, lo que llamamos CAPIs, que son a nivel de 1 kilómetro de altitud, una grilla de longitud, y luego le aplicamos una conversión a la tasa de precipitación utilizando la relación ZR de reflectividad de precipitación. Y para propósito del entrenamiento, dado que el objetivo era entrenar un modelo que sea utilizable con los datos del radar SOFI, que es un radar de banda X que tiene un radio de medición bastante menor que los radares de Colombia, que son banda C, perdón. Entonces vamos a aprovechar esa situación para que de los datos de Colombia, por cada campo, digamos, cada imagen que sacamos el dato de Colombia, podemos sacar varios cuadraditos del tamaño de los campos medidos por el SOFI, para tener múltiples muestras, en este caso, bueno, 5 muestras por cada muestra de cada medición de los radares colombianos. Entonces, bueno, habiendo hecho eso, luego hacemos un muestreo por importancia para balancear los datos, básicamente tener números comparables de eventos extremos, débiles, e incluso, bueno, sin lluvia. Con respecto al modelo en sí, la arquitectura que se ha seleccionado ya basado en trabajos recientes, en este caso de Gong et al. 2024, se seleccionó esta arquitectura de Cascast, que tiene una componente determinista, que es el Earthformer, o sea, una versión de la arquitectura Transformer, pero con una componente probabilística, que es una difusión latente con Castformer. No voy a hablar más de los detalles de esta arquitectura, pero básicamente se ha evaluado el CASCAS, que incluye la componente determinista más la probabilística, y solamente la versión Earthformer, que si no tiene la parte de probabilística. Es decir, hay 2 versiones del modelo que se están evaluando. Los datos, y esto es importante para cualquier desarrollo de un modelo de inteligencia artificial, tienen que ser bien cuidadosamente subdivididos
en una sección, un bloque, digamos, de datos, que en este caso se selecciona el 80% de los datos de IDEAM para el entrenamiento en sí del modelo, para el ajuste de los parámetros, aproximadamente un 15% de datos para la validación y un 5% la prueba o testeo. El testeo sí es totalmente independiente, mientras que validación y entrenamiento ambos son usados para desarrollar el modelo. Y es importante mantener el testeo independiente para que no haya contaminación de la evaluación. Luego, bueno, y para esto tuvimos 93.000 secuencias del preentrenamiento de los datos de IDEAM y se tuvieron casi 4.000 datos del radar SOFI que se utilizó luego para el ajuste FIT. Es decir, primero se desarrolló los datos del IDEAM, el modelo, o los modelos, y luego se hizo una nueva versión del modelo con un ajuste fino, utilizando los datos del SOFI para adecuarlo más a las condiciones locales. Para entrenamiento, entonces, bueno, para empezar el modelo hace predicciones de hasta 1 hora de anticipación cada 5 minutos y se le ingresa 1 hora antes de datos también cada 5 minutos. La predicción sale como tasa de lluvia y bueno, no voy a entrar en los detalles del entrenamiento, pero para el fine tuning lo que se hace es una vez que se ha desarrollado el modelo con los datos de IDEAM, se congelan ciertos bloques, es decir, ya los parámetros no se mueven y se vuelve a ajustar, se vuelve a reentrenar solamente aquellos bloques que no están congelados, como los datos del SOFI. En cuanto a resultados, bueno, aquí se está mostrando dos métricas, el CSI, que nos da una idea de qué tan bien pronostica eventos de lluvia extrema. El CSI es una medida, que básicamente es esto, los verdaderos positivos, es decir, cuántos eventos de lluvia fueron correctamente pronosticados, dividido por ese número mismo, más los falsos negativos, es decir, predicciones de lluvia extrema que no fueron, y perdón, es el falso positivo, el falso negativo, los datos de que no hubieron lluvia que fueron pronosticados como positivos. Entonces, mientras más cercano a 1, sería perfecto. O sea, 1 sería perfecto. En esta gráfica se muestran dos métricas que sería el CCI promedio, es decir, tomando diferentes umbrales para decidir qué cosa es extremo, es decir, por encima de 0.5, 2, 10, etcétera, milímetros por hora. Y otra versión del CCI de 16 MAC que es similar, pero le da un poco más de un poco más, le da la posibilidad dentro de una ventana de 16 píxeles de que el pronóstico esté ligeramente desubicado, es decir, que no sea un píxel específico con la lluvia intensa, sino sea del costado, por ejemplo. Entonces, por eso se puede tener un poco más de mejor desempeño si es que se da un poco esa flexibilidad al pronóstico. Entonces, en general, como se podría esperar, mientras más tiempo de pronóstico, decae el CSI, pero no es mucho el decaimiento. De todas maneras, los valores no son tan altos como uno quisiera, o sea, no son cercanos a 1, pero tampoco son tan malos comparados con otros modelos a nivel internacional. En cuanto a este otro índice, el DIAS, nos dice con respecto a la frecuencia de los eventos, el pronóstico de eventos de lluvia extrema, si estamos por encima o por debajo de la frecuencia real. Entonces, en general, estos modelos han tendido a subestimar un poco la ocurrencia de lluvias extremas. Este es un ejemplo ya de predicciones de un evento de alta intensidad de lluvias de un radar de los de Colombia. Entonces aquí estamos viendo pronósticos a 15, 30, 45 y 60 minutos. La fila de arriba sería lo que realmente ocurrió y las filas de las dos siguientes son la componente solamente determinística, el Earth-Former, y la componente probabilística. En general, ambas tienen desarrollos similares de los pronósticos, pero como podrán ver, el CAS-CAS con la componente probabilística tiende a generar detalles un poco más precisos, más finos. Ahora, una vez que se hace el ajuste fino con los datos de SOFI, y aquí, bueno, hay dos versiones del modelo con ajustes finos, no voy a entrar en detalles sobre ambos, pero a grandes rasgos lo que se ha encontrado en este caso por umbral, para cada uno de los umbrales, que el modelo o los modelos tienen mejor desempeño para estos valores relativamente bajos o moderados de lluvia. Para los datos, para los eventos extremos,
el, el ajuste fino no ha sido suficiente como para poder tener un buen desempeño como se tenía con los datos de IDEAM. Igual con el BIAS, ¿no? Más o menos alrededor de 2, 5, es donde se tiene el mejor desempeño. Entonces puede decir que este modelo con ajuste fino de SOFI, con los datos que se han contado para Huancayo, se ha podido lograr un desempeño relativamente aceptable, pero solamente para umbrales correspondientes a eventos moderados. Y bueno, ya para cerrar, para resumir, entonces, unos puntos clave, ¿no? Este modelo puede ser utilizado como un apoyo al pronóstico, en particular si es que el objetivo es emitir alertas o, digamos, en primer lugar, si es que emitir avisos de peligro, se podría publicar tal cual, con ciertas disclaimers, digamos, pero ya para emitir alertas que implica ya acciones por parte de la población, eso sí requeriría una validación experta primero. ¿No? Es decir, el modelo es un soporte, pero no puede ser el que tome la última decisión. También se puede ver que en el caso de los las versiones de modelo que se han probado, Earthformer tiene una mejor coincidencia determinística, es decir, si se evalúa cuantitativamente píxel a píxel, pero el Cascas mejora la calibración a nivel probabilística, ¿no? Una similitud espacial más fina por mayor ajuste, mayor detalle, digamos, y también mayor representación de incertidumbre. Lo otro es que el modelo debe ser ajustado, debe de aplicarse el ajuste fino con unas bases de datos locales. ¿No? Si bien los radares de Colombia corresponden a Andes tropicales, no son los Andes tropicales de Perú, no son los Andes de una cuenca específica, entonces sí correspondería, si se puede, en lo posible, si se cuenta con una base de datos suficientemente amplia, particularmente con suficientes eventos de diferentes intensidades, hacer ese ajuste fino. Y actualmente, bueno, con la versión ajustada con los datos SOFI no se ha logrado una confiabilidad alta para eventos intensos o ninguna confiabilidad en realidad. Y se va a requerir entonces una mayor base de datos para el ajuste fino. Quizás con un año o más de repente de datos de SOFI en Huancayo se pueda tener una mejor confiabilidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación del doctor Takahashi. Y seguidamente vamos a darle paso al magíster Andrés Goiburo Peña. Él es co-investigador del proyecto del CENAMI, quien desarrollará el componente 3, modelo hidráulico para inundaciones. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. ¿Me confirman si se logra ver la presentación? Sí, correcto. Bueno, Podemos ver la listo. presentación. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Vengo a presentarles el componente número 3, el modelo hidráulico de inundaciones. Vengo en representación del equipo del CENAMI, conformado por el doctor Waldo Lavado como investigador del proyecto, mi persona, co-investigador, el ingeniero Eder Pineda, miembro del equipo técnico, y el ahora ingeniero Andrés Sucuple, asistente de investigación, el cual sustentó su tesis de pregrado con este proyecto. Bueno, el componente 3 consta de dos objetivos principales. Primero es realizar un modelo hidráulico de inundaciones con el casco urbano de la ciudad de Piura, de la cual se obtuvo una tesis de pregrado y una investigación publicada en el repositorio tanto de la Universidad UT como el repositorio del CENAM. Y además generar una plataforma operativa para el pronóstico de inundaciones en el alcance del radar meteorológico tanto del CENAMI como de los radares actualmente utilizados como el de SOFI o el radar meteorológico de la Universidad de Piura. El objetivo de esto es hacer un servicio climático, ¿no? Que es lo que Cenami brindamos, información para la toma de decisiones. Voy a empezar con el primer componente, que es el modelamiento del casco urbano. El área de estudio principalmente fue el área urbana central de la ciudad de Piura, que la puedo ver en la imagen, la cual se hizo un levantamiento topográfico de alrededor de 22 kilómetros cuadrados. Este levantamiento topográfico se realizó con imágenes con un dron de ala fija, de cual voy a ver aquí. El equipo fue realizado tanto por el ingeniero Eder Pineda como el ingeniero Max del equipo del Cenami, junto con una colaboración muy estrecha con la Dirección Zonal de Piura y tanto la policía, ¿no? Para que nos custodie los equipos.
El objetivo de usar estos equipos de dron es tener una topografía a detalle, es decir, una topografía que ya tenga una resolución mínima de 1 metro. Para este modelamiento de casco urbano ya nos interesan las múltiples diferencias de altitudes que hay en las calles, que hay en los edificios. Y algo muy particular de la zona de la costa norte es que es muy plana, ¿no? Entonces, para obtener una buena flujo del agua, cómo se distribuye en la ciudad, necesitamos una topografía de detalle. Este es un paso muy importante del cual se ha realizado para obtener lo básico del modelamiento, que es el modelo digital de elevación. Entonces, rápidamente, este es parte del flujo tanto que se utilizó para la tesis de Andros Sucuple como para el estudio de Eder Pineda, el cual se ha ido mejorando, ¿no? La metodología es una típica para un modelamiento o un estudio hidráulico. Empezamos con los eventos de precipitación observados, ¿no? Lo que queremos es reproducir los eventos máximos ocurridos en la ciudad de Piura, ¿no? Tanto los fenómenos del Niño del 83, el 98 y ahora el 93 también que son eventos, ¿no? Entonces empezamos con los eventos observados. Luego de todos los eventos extremos se hace una curva Huff, es decir, cómo se distribuyen temporalmente esta precipitación debido a que no se tienen también tantos datos a escala subhoraria, es decir, a minutos de estos eventos, tenemos que realizar aproximaciones, ¿no? Entonces, este es un estudio completo el que se hizo, en el cual se reconstruyen cómo pueden haber realizado estos eventos, ¿no? Tanto cómo se distribuye estos eventos en una determinada cantidad de horas y se les puede introducir más milímetros, ¿no? Entonces, cómo se distribuyen estos milímetros de más utilizando estos eventos observados como base. Entonces se realizaron escenarios de tormenta, hidrogramas sintéticos, es decir, como por ejemplo 20 milímetros de lluvia se distribuía una duración de 1 hora, como 40 milímetros en 1 hora y 60 milímetros en 1 hora, y así a más eventos de precipitación, más acumulación y a diferentes acumulaciones horarias, ¿no? Todos estos escenarios, que aproximadamente han sido 20 escenarios generados, se introdujeron al modelo hidráulico Flow 2D. Es un modelo que estamos manejando mucho aquí en el CENAMI y ya tenemos bastante experiencia, ¿no? Entonces, de estos escenarios se introducen también una topografía detallada corregida, que es la que se obtuvo con los drones. Y ahora esto es importante, ¿no? Que es un trabajo de hormiga, se podría decir, que es cómo se distribuyen las calles y cómo se distribuyen los edificios, ¿no? Nos interesa saber cómo se mueve la lluvia por las calles. Entonces, se realizó una digitalización de las manzanas aproximadas como obstáculos en la ciudad, en el casco urbano, y también en la respuesta del suelo, ¿no? ¿Cuál es el uso del suelo mediante la rugosidad de Manning, ¿no? Para un modelamiento hidráulico es básico de determinar esta constante para determinar la velocidad del flujo, lo que nos conlleva a una altura, ¿no? Toda esta caracterización física nos lleva a un mejor entendimiento de cómo se distribuye el flujo. Ya con todos esos elementos, tanto la precipitación como los componentes físicos se introducen al modelo Flow 2D para realizar estos escenarios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la profundidad máxima y su velocidad máxima de este flujo? Ahora, estas dos variables por sí solas no nos dicen tanto porque nosotros queremos llevarlo a un nivel de peligrosidad. Ahora, existen muchos constantes o ecuaciones para realizar qué tan peligroso es un flujo subcrítico en este caso para una inundación fluvial, pero aquí hemos utilizado uno básico que es de altura por la velocidad, ¿no? Se multiplica esto y se genera una constante y ya con umbrales determinados científicamente se puede realizar, ¿no? ¿Cuál es una probabilidad baja, una probabilidad media o una probabilidad alta, un riesgo alto, perdón, bajo, medio y alto? Y también se puede obtener umbrales de precipitación, es decir, cuántos de estos milímetros es necesario para realizar un escenario de inundación alto, medio o bajo. Esta es la metodología utilizada tanto por Andros Sucuble para su tesis y mejorada un poco por Eder Pineda, el cual ya se encuentra publicado en el repositorio del CENAM. Entonces voy a mostrarles unos resultados, solo un resultado, ya que es un CEN extenso, pero yo creo que nos va a mostrar muy bien lo que se quiere obtener. Este es un evento de duración de 4 horas con una precipitación acumulada de 100 milímetros, que es más o menos lo que ocurre durante un evento de El Niño. Este evento ocurrió, uno aproximado ocurrió en el 83. Y en esta animación vamos a ver
¿cómo se generaría cómo se empieza? ¿No? Empieza con unas manchas muy tenues, luego se van incrementando ya en todo el casco urbano y podemos ver ya las zonas de riesgo, ¿no? Las zonas donde se da las principales zonas de inundación, que nos puede dar alturas de hasta 70 centímetros, a veces hasta de 1 metro, ¿no? Si nos acercamos un poco a una zona en específico, por ejemplo, creo que es la zona del centro de la ciudad de Piura, puede ver cómo inicia con poca inundación, luego se van dando estos focos de inundación, lo cual genera, ¿no? Este riesgo latente, ¿no? Hay que recordar que estos son resultados aproximados, ¿no? Todo modelamiento, nosotros queremos hacer aproximarnos a la realidad para tomar unas decisiones mejores. Como menciono, este es solo un escenario de todos los 20 que se han generado. Entonces, ya con todos estos escenarios están próximamente disponibles en nuestra aplicación. Aquí pueden ver la dirección Cenami en la página web del Cenami, en la aplicación ARES, que es el acrónimo del Sistema de Monitoreo y Pronóstico de Inundaciones Urbanas. Aún no estamos en la fase de subir todos estos resultados, pero ya pronto podrán acceder, se va a poder ver la geolocalización de la ciudad de Piura y aquí en el departamento, provincia, la simulación urbana, se puede simular la precipitación y se pueden descargar estos mapas. Si gustan, pueden darle una aproximación. Esta web ya está en funcionamiento para la ciudad de Cusco, el cual es un funcionamiento muy similar y pueden ver un poco cuál sería la temática de este servicio que se está brindando, ¿no? Ahora, para el pronóstico de inundaciones, creo que en la componente 2 nos han demostrado que el nowcasting es necesario y se ha desarrollado una tecnología para estos pronósticos, ¿no? Ahora, como componente 3, lo que nos corresponde es cómo se van a utilizar. Entonces, en primer lugar, quisiera mostrarles un poco cuál es el radar meteorológico que actualmente se encuentra en la ciudad de Piura. Se encuentra ahorita en funcionamiento. El radar que contamos en la ciudad de Piura y en la ciudad de Ica es un radar de banda C, es decir, es un radar de doble polaridad que tiene un alcance aproximado de 250 kilómetros hasta de 400 kilómetros, ¿no? Esta es una imagen de la fase de construcción donde el radar se encuentra a las afueras de la ciudad, cerca de la bifurcación, que se va a una carretera para Piura, Paita y Sullana. Ahí se encuentra cerca, lo cual nos da una cobertura total tanto de la ciudad como de la región de Piura bastante amplia. Ahora, hablando del alcance, esta es una aproximación del cual sería el alcance del radar. Aquí lo ubicamos cerca de la ciudad de Piura. Entonces tenemos dos alcances, ¿no? Un alcance de 150 kilómetros, que es un alcance efectivo para estos pronósticos de precipitación, y que abarca justamente toda la cuenca del río Piura, lo cual nos va a poder dar un pronóstico bastante acertado o bastante preciso y rápido de cómo se comportará un evento de tormenta, pero no solo aquí, sino en toda esta área de la región. También este radar puede alcanzar 250 kilómetros, pero esto es más con fines de vigilancia meteorológica, ¿no? Los expertos en meteorología y en pronóstico van a poder usar este alcance para hacer alertas en toda esta área de la región. Pero como modelamiento hidráulico nosotros nos vamos a enfocar en esta área, ¿no? Que es la área efectiva para realizar estimaciones de precipitación. Entonces, ¿cuál es la metodología para estos pronósticos, no? Empezamos con el radar, ¿no? Con el dato base, que es una medición del radar, unos datos crudos. Luego se convierte en un algoritmo de conversión a milímetros por hora también va a ser grillado, ¿no? Ahora, ya con las herramientas mostradas en el componente 2, y con otra experiencia que tienen los pronosticadores, van a pasar estos a un pronóstico no casting o a corto plazo, ¿no? De 3 a 6 horas de espera. Y esto ya sería un pronóstico final de precipitación grillada. Ahora, esta precipitación grillada ya es un elemento básico para el modelamiento hidráulico. Así como se hizo para el casco urbano, se puede hacer también para el mundo regional. Para esto se utiliza el modelo RIM 2D, que voy a explicarlo un poco más a detalle más adelante. Se realizan pronósticos de inundaciones en la simulación hidráulica y esto nos permitirá dar una respuesta, ¿no? Para los tomadores de decisiones y la sociedad civil. Puede ser la alerta temprana, para que se organice la misma organización civil y las autoridades pueden obtener acciones de mitigación. Este es el flujograma básico de cómo esperamos funcione este servicio climático.
Entonces, como prueba de este evento, ya que como se ha venido diciendo, aún no se tiene una precipitación importante de una medición con radar, pero sí se tiene esta medición gracias al radar meteorológico de la Universidad UDEP, el cual se nos ha permitido utilizar para un evento del 30 de marzo del 2025. ¿No? Fue un evento de precipitación importante que se realizó en la región de Piura. Para realizar la estimación de la precipitación se utilizó la relación de KDP, justamente similar a la que vamos a disponer con el radar meteorológico del CENAME, que es el radar de doble polaridad, con un coeficientes, los cuales presento aquí, lo cual corresponde a una precipitación de tipo convectivo, que es lo que siempre o muy común se va a realizar durante los eventos del niño. Entonces, ¿qué se hizo con esta ecuación? Lo que hizo es convertirse estos datos de radar en una resolución precipitación de 30 metros a una escala temporal de 10 minutos, lo cual para un día de 24 horas son 144 capas, ¿no? Lo cual es un vistazo muy preciso y muy real, muy constante de cómo se realiza una precipitación de tormenta, ¿no? Aquí puedo ver una animación, un video de cómo es esa tormenta, desde la hora cero hasta las 24 horas. Empezó muy fuerte, luego No se escucha, por favor. perdón. ¿Desde qué hora no se escuchó? Perdón. No Desde se la escucha. animación, desde ahí puedes comenzar. Ya, perfecto. Entonces, bueno, lo que se hizo es convertir los datos del radar en una precipitación grillada y con una escala continua, ¿no? Es decir, a cada 10 minutos se han sacado 144 capas para demostrar estas 24 horas a una resolución de 30 metros de grilla. Una representación bastante precisa, bastante continua de cómo fue un evento de precipitación. Entonces ya con esta base de prueba, se continuó con el modelamiento hidráulico a escala regional, ahora sí, ¿no? Para esto se utilizó el modelo hidráulico RIM 2D, el cual es un modelo basado en un numérico bidimensional, basado en raster y que resuelve la diferencia mediante diferencias finitas, pero la peculiaridad de este modelo es que es esa base en GPU, es decir, no utiliza un CPU, que es lo que usualmente se utiliza para modelamientos. El GPU es un procesamiento más acelerado y más rápido. Actualmente estamos utilizando la supercomputadora o HPC Luna para correr este modelo regional. Aquí pueden ver una imagen de la supercomputadora, la cual la contamos en las instalaciones del CENAMI. Como es un modelo hidráulico igual y genera las mismas bases, se necesitan las mismas capas bases, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizamos la precipitación, que es la medición del radar. Aquí podemos ver, este es el dominio computacional para este caso, el cual fácilmente se puede expandir tanto a toda la cuenca del río Piura y todo el alcance del radar que mostré diapositivas atrás. Aquí vemos cómo es la acumulación de estas 24 horas que se dio. Se encontraron 150 milímetros, sin embargo, esto es solamente una conversión directa, ¿no? Igual aquí se tiene que realizar una calibración posterior, pero para fines de prueba se puede utilizar. Aquí vemos todo el alcance del radar meteorológico del UDEP, que es más o menos 70 kilómetros de diámetro. Se utiliza también la base física, que es una topografía. En este caso se utilizó la topografía por radares. Entonces tenemos toda este área computacional. Y aquí puedo ver lo que mencioné un poco antes. Estas zonas planas se requiere bastante de precisión, ¿no? Este 30 metros es bastante preciso, se puede ver, pero si lo quiero ver a 1 metro, ya puedo se utiliza ya la topografía de dron. La rugosidad de Manning, cada regional, para ver las velocidades y cómo se comporta el flujo del agua. Podemos ver bastante cómo el casco urbano modifica la cobertura y los diferentes tipos de suelo, ¿no? Y la infiltración, ¿no? Es importante ver, tenemos un suelo arenoso bastante, que percola bastante, entonces tenemos que, esta variable es importante de modelar también, ¿no? Entonces, en un total de todo este dominio computacional, se obtiene alrededor de 20 millones de grillas, ¿no? Que es un modelo bastante grande.
para una periodo de ejecución de 86.400 segundos, que es 24 horas, a un intervalo computacional de 1 segundo. Es decir, es un modelo bastante preciso que va a modelar todo el flujo del agua. Y para ejecutar toda esta área computacional, el modelo y las supercomputadoras se obtuvo un tiempo de 750 segundos. Es bastante rápido, aproximadamente menos de 9 minutos, lo cual nos da un umbral bastante amplio y bastante bueno para hacer pronósticos de hasta 3 a 6 horas. Se ha dejado de escuchar nuevamente, amigo. Sí. Eh, ¿Cómo unimos ahora todos estos datos? Mediante una plataforma, un servicio climático. Ya tenemos datos de radar convertido a una precipitación, el cual va a ser, este, se nos va a llegar con los pronosticadores, nos van a dar. Tenemos ya el modelamiento hidráulico resultante y cómo lo mostramos. Entonces tenemos ya un pronóstico a 3 horas con el nowcasting y los procesos que nos viene mostrando en la componente 2. Tenemos este posible evento que se realizó, ¿no? Entonces ya tenemos un modelamiento que se va a realizar durante estas 3 horas. Este evento se está registrando y ya nos da estas salidas, ¿no? Estas salidas del modelamiento hidráulico de posibles eventos de inundación. Nos vamos a 6 horas más, cómo se sigue evolucionando este evento y nos continúa dando este modelamiento, ¿no? Ahora, al ser este un servicio climático georreferenciado, podemos movernos, ¿no? Podemos mover este pin a distintas partes del mapa. Si, por ejemplo, nos queremos acercar a la ciudad de Chilucanas, cómo va a afectar este evento hasta 6 horas, podemos vernos. Podemos nuestro cursor y vamos a ver cómo es la precipitación, ¿no? ¿Qué precipitación se registró a las 3 horas? ¿Cuál se registró a las 6 horas? Y estas 3 horas, la altura de agua que se registró? Y entonces también es importante mostrar siempre, ¿no? Cómo es el proceso y cuáles los detalles, ¿no? Aquí lo pueden ver en la parte acerca de. Aquí ya se va a poder ver esta metodología y cómo lo ha sido hecho y los participantes de ello, ¿no? Entonces, como conclusión, lo que tenemos es que tenemos una plataforma operativa que acopla el pronóstico del radar meteorológico con un modelo hidráulico para generar más inundación casi en tiempo real. La cobertura del radar de banda C casi abarca toda la cuenca del río Piura y nos puede dar pronósticos de 3 hasta 6 horas. Se ha logrado utilizar datos de radar. Ya tenemos el Senami y la expertise suficiente, tanto el área de meteorología como el área de hidrología, para utilizar datos de radar, cual nos da una ventaja para este evento que se nos viene. Y este flujo válido y escalable, ¿no? Este evento de 30 de marzo se puede fácilmente escalar ya a los eventos posteriores que se vienen, ¿no? Tenemos una cobertura de 150 kilómetros, un tiempo de ejecución suficiente para hasta 24 horas, para un 20 millones de días y podemos escalarlo al doble o al triple. Igual tendremos un tiempo de ejecución bastante bueno para el pronóstico. ¿Qué recomendaciones nos continúan ahora? ¿No? Esto no termina. Es migrar este flujo al radar del Senami, calibrar estos conteos de precipitación. Si bien es cierto, aquí se pudo haber sobreestimado un poco la precipitación, pero esta calibración también es importante y se va a realizar continuamente, no solo para un evento. Validar estas manchas con reportajes, testimonios, fotografías, estaciones en lo que se puede. Consolidar el tiempo real, como esta plataforma ya se tiene operativa a escala del Senami mismo, pero prontamente ya se va a ofrecer a todo el público. Y articular con los tomadores de decisión, ¿no? Es importante estos eventos para justamente mostrar lo que están desarrollando y escalar esta plataforma tanto para Piura, para ICOP o para los siguientes radares venideros. Aquí les muestro un poco los repositorios y las citas de las referencias de los estudios que se han realizado y el modelo RIM para que lo puedan todos obtener. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, agradecemos la presentación del magíster.
Y a continuación, vamos a agradecer a todos los expositores por sus valiosas presentaciones para dar paso a un espacio de preguntas y respuestas, intercambio con los participantes. En esta sesión, el doctor Waldo Lavado Casimiro, co-investigador del proyecto de CENAMI, será el moderador en este bloque. Invitamos también a quienes deseen intervenir a levantar la mano de manera virtual o escribir su consulta en el chat. Muchas gracias a todos. Le doy pase al doctor Waldo. Gracias, Catherine. ¿Me confirmas que me escuchas, por favor? Sí, correcto, lo escuchamos. Ok, creo que tengo algunos problemas con mi cámara, pero voy a empezar con las preguntas. En primer lugar, agradecer a los expositores sobre el cierre del proyecto de SOFI, tanto a Yamina, a Carlos, a Ken y a Andrés. Y bueno, yo voy a empezar un poco con algunas preguntas que yo he podido sacar mientras van escribiendo, por favor, en el chat sus consultas para pasarle a los expositores. Y tal vez mi primera pregunta va para Yamina, ¿no? De hecho, como Yamina menciona, este es un proyecto súper interesante porque combina las experiencias científicas y operativas también, tanto de IGP y de CENAMI. Y probablemente ahí, Yamina, mi pregunta sería, ¿cómo, por ejemplo, IGP a partir de este proyecto piensa en la sostenibilidad de SOFI, ¿no? Y sobre todo en este escenario, como ya se ha mencionado, considerando de que tanto hay un radar funcionando en Piura y otro radar funcionando en Ica, y me pareció muy interesante todo ese flujograma que describiste respecto a cómo se podría trabajar en todo este proceso de este proyecto. Pero ¿cómo considerarías tú darle más sostenibilidad a esto y sobre todo en este contexto del fenómeno del niño que se nos viene, ¿no? Yamina, no sé ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho, Yamina. Adelante. Sí, bueno, gracias por la pregunta y creo que eso también motiva un poco para reflexionar sobre, efectivamente, sobre la sostenibilidad del radar SOFI y en general los radares requieren mantenimiento y el costo operativo de los radares es bastante alto, ¿no? Si es que lo queremos mantener esto operativo. O sea, por lo pronto, digamos, este proyecto lo que ha generado, lo que ha permitido hacer es que se puede trabajar de manera articulada y se puede desarrollar esta solución con vistas a que esto sea operativo. Entonces, el SOFI lo tenemos operativo en Huancayo y probablemente se quede ahí pues por un tiempo más, pero quizás no tenemos ahorita todas las herramientas desde el IGP para mantener, digamos, esta solución tecnológica operativa. En primero, porque la parte del modelado hidráulico, como lo ha mencionado Andrés, ha sido desarrollado para Piuras. Ese es un trabajo, un esfuerzo grande que ya ustedes lo tenían hecho en el CENAMI, ¿no? Antes del proyecto, incluso ya ustedes tenían un avance importante. No lo tenemos para Huancayo todavía, pero hay digamos, necesidad, quizás de parte de las autoridades que también los han pedido, ¿no? Que también se haga ese levantamiento de información y desarrollar un modelo, ¿no? Entonces, eso lo veremos a futuro, quizás con nuevos fondos, postulación a nuevos proyectos. Entonces, por ahora, para esta temporada del evento del niño, el radar va a estar en Sicaya, donde está ahorita, mira, digamos, generando información para el Valle del Mantaro, que va a ser muy útil precisamente para poder estudiar los impactos del niño en la Sierra Central, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir por ahora, pero a futuro pues veremos qué otras opciones tenemos de financiamiento, ¿no? Porque todo va a depender de los fondos que podamos obtener para poder mantener operativo y seguir desarrollando. Entonces, como IGP nos interesa muchísimo desarrollar conocimiento, pero ahora que este conocimiento pues sea aplicado, ¿no? Y ojalá, digamos, que esta herramienta que se ha generado ahora que pueda ser aplicado tanto para Piura como para Ica, ¿no? Con eso creo que también el Perú gana bastante. Gracias, Waldo, por la pregunta. No, gracias a ti, Yamina, por la presentación. Bueno, mi siguiente pregunta va un poco orientado para Carlos. Carlos, no sé si me escuchas. Sí, te escucho.
¿Qué tal, Carlos? Bueno, excelente la presentación y sobre todo me parece muy interesante que esté aterrizado ya en un artículo científico como tú muy bien lo mostraste. Pero hay algo ahí que tú mencionaste al inicio de tu presentación que sí me llamó la atención, de que tú decías que las montañas contaminan los datos, ¿no? O sea, lo remarcaste ahí en tus resultados. Y mi pregunta es, porque lo interesante es que también construyes una base, digamos, grillada de precipitación cerca a lo que está el radar, pero también mencionas que hay una alta variabilidad y una atenuación. Y también, claro, en tus conclusiones dices que esto necesita más investigación, más estaciones, etcétera. Pero ¿cuál sería tu reflexión y sobre todo tu aporte orientado a hacer estos mismos análisis ya con los radares que, por ejemplo, Senami va a tener tanto en Piura y en Ica, ¿no? Ah, sí, con respecto a la pregunta, ah, bueno, un poco de la reflexión y esto trasladando al otro tipo de radares, es un poco entender cómo se utiliza este procesamiento de datos, ¿no? Porque a diferencia del SOFI con estos radares que tiene Cenami, es que uno es un radar comercial y el otro es un radar hecho acá en Perú, ¿no? Entonces, la diferencia importante es el software. Nosotros cuando tenemos el SOFI, nos dan unos datos que no están ordenados, tienen otro formato que no es estándar, entonces tienen muchos problemas y no están corregidos. Entonces, este, un poco ya con el SOFI es entender cómo funciona todo este flujo, cuáles son las metodologías más efectivas para poder hacer este procesamiento. Y es algo que tú no sabes en un radar comercial, no sabes a grandes rasgos qué utiliza, pero no puedes mover muchas cosas, ¿sí? Como ya está todo configurado. Entonces, ese es un aporte importante, ¿no? Conocer muy bien cómo funciona todo este flujo de trabajo y ya con estos radares de Tsunami, utilizar una database más cruda, por así decirlo, entre comillas, y poder hacer ajustarlo a lo que es la realidad peruana, ¿no? Porque eso están ideados, lo han configurado como que en muy general, que funciona relativamente bien en varios tipos en varios ambientes, en varios países, pero no necesariamente significa que funcione al 100% acá en Perú. Entonces, es importante saber cómo funciona la metodología. Ok, muchas gracias, Carlos. Seguro si hay más adelante más preguntas porque estamos consolidando, yo te aviso, por favor. Bueno, la siguiente pregunta va orientado para Ken. Hola Ken, ¿cómo estás? Muy buenos días. Si me escuchas, por favor, me Hola. confirmas. Sí. ¿Qué tal? Mi pregunta va orientada, hay una pregunta de hecho que me acaban de alcanzar, es si, por ejemplo, me imagino que debe estar ya basado también en lo que hablaste del deep learning, si basado en estos resultados, SOFI, es decir, el radar que está en Huancayo, ya puede informar con anticipación, bueno, dice exacta, pero con anticipación de las lluvias en la región, o en base a las incertidumbres, cuál sería el mensaje desde un punto de vista de utilidad para tomadores de decisión, por ejemplo. Bueno, diría, hablando en general, la presencia del radar SOFI en este momento en Huancayo está generando datos sobre la ocurrencia de precipitación. Ya de por sí eso ya puede ser útil tanto para tomar decisiones en general, y digamos autoridades como los ciudadanos de a pie que puedan tener acceso a información sobre la ocurrencia de lluvias. Pero ya siguiendo un poco el proceso de esta solución tecnológica, lo siguiente ya es transformar esos datos a precipitación estimada que permite, y en forma más cuantitativa, digamos, estimar de qué manera esas lluvias podrían afectar, digamos, a una infraestructura o la agricultura, etcétera. Eso ya sería un valor agregado. Ahora, si vamos más allá al nowcasting, esos datos, como mencioné, pueden servir tanto para planificación o las acciones por
el sistema de gestión de riesgo de desastres, como también para la ciudadanía en general. Lo que sí diría en este momento, los datos del radar SOFI, dado el nivel de, digamos que no se tiene una base de datos muy amplia, digamos, con mucha diversidad, entonces lo que corresponde al nowcasting todavía está un poco limitado, específicamente, digamos, en cuanto a la predicción de lluvias extremas. Entonces, por ahora, el nowcasting para ese tipo de eventos quizás no es tan confiable, pero conforme se vaya generando más datos y se vaya reajustando el modelo, esperamos que eso mejore. Ok. También que tenemos una pregunta acá escrita por Alfonso. Bueno, voy a pasar a la segunda porque creo la primera ya respondiste sobre si es operacional o puedes mencionarlo también, porque lo que pregunta es si es operacional 24 días, 365 días, Sofi, ese es uno. Pero hay una pregunta que dice, ya relacionada a la metodología, ¿no? Si el modelo entrenado con los datos de Colombia y los tamaños de píxel, ¿se ha notado, dice, algún artefacto en la transferencia de un radar de banda C a 1X? Entonces, dice si se introduce un error que puede propagarse en el modelo de Machine Learning. ¿Crees que entrenar, pronosticar sobre reflectividad podría mejor, o sea, me imagino que bajar los errores, ¿no? Esa es un poco la pregunta que está ahí en el chat, ¿no? Sí, gracias. Una pregunta importante en este contexto del modelo de Deep Learning y del ajuste para una condición local. Efectivamente, el modelo fue pensado para ser aplicado con datos en radar banda X como el SOFI. Entonces, si bien hemos podido aprovechar los datos de IDEAM, esos son banda C, es otra, digamos, otra sensibilidad, otra, digamos, no tiene el mismo nivel de atenuación que tiene banda X. Y la magnitud de lluvia que detecta es diferente, digamos, banda X puede medir lluvias más ligeras, mientras el banda C tiene menos sensibilidad en ese rango. Entonces, de todas maneras, no es exactamente equivalente y por eso es importante hacer el ajuste fino, ¿no? Lo que esperamos con el modelo entrenado con IDEAM es que a grandes rasgos pueda identificar el comportamiento, digamos, de comillas, típico de tormentas en la región andina tropical, a grandes rasgos. Pero ya con los datos de una cuenca específica, digamos, en este caso el Mantaro o la región de Piura, ya va a aprender mejor las particularidades de esa región. En general, la diferencia entre banda X y banda C puede tener también un rol, o sea, como digo, tiene diferentes características las mediciones, pero probablemente por ahora no sea el efecto principal que está dominando sobre las limitaciones que estamos viendo en los datos. Yo creo que eso es algo que se va a notar cuando tengamos muchos datos. Ahí quizás haya, no sé, no diría artefactos, pero de repente pues diferencias en la calibración, digamos, en cuanto a la exactitud del pronóstico para diferentes umbrales, por ejemplo, o, o el comportamiento de tormentas específicas, pero no diría que sí va a introducir artefactos a priori. Ok, muchas gracias, Ken. Ahora tenemos unas preguntas para Andrés. En primer lugar, también están en el chat por si acaso, Andrés, pero te los voy a leer. La primera viene de Iris Domínguez, que pregunta si para la generación del modelo hidráulico se ha trabajado con información de catastro, ortofotos u otro. Esa es la primera pregunta y luego pasaré a la segunda pregunta de Iris. Andrés. Sí, bueno, muchas gracias, Iris, por la pregunta. Sí se ha utilizado el catastro urbano, se utilizó mapas ya hechos por otras entidades del Estado, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí se ha utilizado para delimitar las calles. También se ha utilizado un producto que es OpenStreetMap de Google para también mejorar, ¿no? Y hacer un cruce. Las ortofotos se utilizó de las mismas que hicimos del vuelo dron, ¿no? El vuelo del dron, de las fotos digitales, no solo se generó un DEM, sino también una fotografía real, ¿no? Que son las ortofotos. También se utilizó para compararla, no solamente las calles, las edificios, sino también la cobertura. Ok, gracias, Andrés.
Hay una segunda pregunta, pero yo creo que la puedo dejar abierta porque dice, ¿no? O sea, para cualquiera de los expositores, dice, ¿en qué medida las nubes interfieren en la señal del radar y cómo se corrige, atenúa este efecto? Entonces, tal vez, no sé si Carlos, Ken, quién, o tú también, Andrés, podrían responder esa pregunta. Adelante, Carlos. Sí, con respecto a la segunda pregunta, bueno, hay que entender que para que el radar meteorológico pueda observar las lluvias, necesitas las nubes. O sea, necesitas nubes que contengan gota de lluvia y eso es lo que ve el radar, ¿no? Las nubes, dependiendo de la frecuencia del radar, las nubes sí pueden tener un grado de impacto. En realidad es bastante bajo, pero sí hay una componente que se llama atenuación por nubes, pero en realidad lo que afecta es muy bajo para los radares de banda. eh, hasta donde yo he visto, hasta banda X, no es tan, su impacto no es muy grande, ¿no? Pero sí hay y solamente no se corrige eso, ¿no? Porque ya no, el impacto no es grande, ¿no? La atenuación por lluvia, o sea, las gotas de lluvia sí eso sí se corrige. Dependiendo los métodos de corrección, hay los métodos planimétricos, utilizan una variable que se llama fase diferencial, que es cuando el radar emite una señal. Esta señal tiene un desfase porque estás cambiando de medio de aire a líquido por la misma gota. Eso genera un desfase y ese desfase se cuantifica y dependiendo del desfase tú puedes saber el grado de atenuación. Entonces es un método de corrección de atenuación que se utiliza en los radares polarimétricos. Y bueno, eso creo que era la pregunta principal. Espero haberla respondido. No, gracias, Carlos. Hay otra pregunta acá también, Andrés, de Daniel Martínez, que habla un poco sobre, tú mencionaste, por ejemplo, que se estima la lluvia con KDP, ¿no? Entonces menciona por qué no se consideraron las componentes de Z y A también en la estructura de la ecuación, ya que son importantes para lluvias ligeras y moderadas. Sí, bueno, el primer motivo fue que como nosotros en el radar meteorológico contamos con un radar doble polarización, quisimos hacer ensayos para variables que se obtienen de eso, ¿no? El KDP hace una diferencia en la horizontal y en la vertical. Entonces utilizamos eso para hacer una estimación directa. Ahora, para fines operativos y para eventos de intensidad alta, el KDP se utiliza mucho, ¿no? Según lo que hemos revisado en la bibliografía y en lo que se estila, ya que no es tan afecto por la atenuación por tormentas muy fuertes, ¿no? Sí es cierto que la reflectividad Z y el A también son importantes, pero como para un fin operacional y para altas intensidades de lluvia, consideramos esta variable, ¿no? Sin embargo, esto no lleva a que no se pueda realizar, ¿no? Como digo, este es un proyecto iniciando, nosotros estamos en Senami recién empezando a utilizar radares y sí, estamos explorando todas las variables que utilizan, ¿no? El radar de doble polaridad genera muchas variables, también se hace una limpieza de cráteres perantes, ¿no? Entonces, sí es importante. Esto es para fines operativos, usamos el KDP, pero sí, se va a seguir explorando todas las variables disponibles, ¿no? Ok, gracias, Andrés. Creo con eso también te responde Daniela tu segunda pregunta sobre las evaluaciones pluviométricas. Después tenemos, bueno, esta es una pregunta también abierta de Julio Urbiola, y él menciona sobre la importancia de radiosondeo para ver la estructura vertical de la atmósfera. Y bueno, me imagino que su pregunta es cómo podría contribuir estos radiosondeos en mejorar la estimación de los radares, ¿no? Entonces, también dejo la pregunta abierta, no sé quién podría responder sobre eso, no sé si Carlos, Ken, tal vez Yamina, Andrés.
¿Alguna idea por ahí? Adelante, Daniel. No, a ver, respecto a esa pregunta, ¿qué pasa? Los sondeos sirven para el pronóstico local, fundamentalmente, ¿no? O sea, no tanto para, si tú tienes un radar, no tiene sentido estimar la lluvia a través de un pronóstico, de un sondeo que te puede dar una idea de las condiciones que hay para lluvia, ¿no? Dentro de la información general que tú tienes, de un modelo, etcétera, ¿no? O sea que el sondeo es muy útil para la interpretación, pero como tal, digamos, para la lluvia, si tienes un radar, la lluvia la puedes estimar con el radar y como le había preguntado, o sea, como había sugerido anteriormente, habría que digamos, hacer una evaluación o una corrección de esta estimación de radar con la red pluviométrica, que es lo fundamental. La función de sondeo sería otra en mi criterio. Ok, gracias, Daniel. Bueno, después Alfonso pregunta cuántos radares hay en Perú. Bueno, de Cenami ahorita está funcionando 2 radares, uno en Piura y el otro en Ica. Y como mencionó Yamina, hay un radar SOFI que está en Sicaya, en el centro de Perú, en Huancayo, ¿no? Entonces esos serían, a lo que yo sé, ¿no? Son los 3 radares que están funcionando, ¿no? Ahora, hay una pregunta también me parece que podría responder ya sea Yamina, Carlos o Ken, pero habla acá Lisbeth Villanueva. Pregunta es con respecto a los resultados obtenidos de SOFI, ¿a qué se refieren que el sistema no cuenta con una doble polarización estable? ¿Se espera una actualización? ¿Se tienen resultados de la corrección, de la atenuación? Bueno, eso es un poco lo que presentó también en parte Carlos, pero creo que tal vez ahí podría explicar, no sé, si Yamina o Carlos. Sí, bueno, a eso que me refiero de que no se cuenta con una doble polarización, en sí el radar SOFI sí es de doble polarización, pero el radar cuenta con 2 transmisores que emiten en la horizontal y vertical, ¿no? Y uno de estos transmisores estuvo fallando, entonces se tuvo que llevar a reparar. Entonces, durante el proyecto no teníamos esa doble polarización para utilizarlo en ese periodo. Luego ya se hizo se hizo la reparación del componente, ya se está instalado y están haciendo algunas pruebas para ver que ya todo esté bien, que esto esté funcionando de forma correcta, y ya para tener esa doble polarización ya instalada correctamente, ¿no? A ese es a que no me refería. Y se tiene corrección de atenuación con datos considerados de lluvia. Bueno, para eso justamente iba al punto de la instrumentación complementaria, que es lo de los pluviómetros y hidrómetros, que para saber, nosotros aplicamos una corrección de atenuación que igual requiere un ajuste, pero sí necesitamos hidrómetros para poder ver si está, el hidrómetro es un instrumento que básicamente nos permite simular las variables de radar. Entonces ahí podemos ver si si lo que está viendo el radar y lo que está viendo el hidrómetro están viendo lo mismo. Entonces ahí se puede hacer calibraciones con respecto a esta corrección. Y justamente también usando los pluviómetros, hacer algún acumulado para ver qué tanto el error que genera. Entonces ahí se puede hacer ajustes. Pero sí se necesita instrumentación complementaria para no ir a ciegas con estas correcciones, ¿no? Podemos hacer una corrección, una sobreestimación, o aún nos falta, entonces eso es importante tener en cuenta. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces ahora yo sí paso a la moderadora para continuar con el evento y muchas gracias por las preguntas. Saludos. Bien, muchas gracias a todos por sus aportes y participación. A continuación, vamos a realizar el cierre oficial del taller. Para eso invitamos al doctor Hans
Vázquez Lopuco, director ejecutivo de ProCiencia. Adelante, doctor, bienvenido. Aló. Bueno, primero, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. Agradecer a todos los investigadores científicos que han estado en este importante evento. De verdad, para nosotros como ProCiencia y Concitec estamos muy agradecidos por el trabajo que han hecho, que contribuye realmente a entender que la investigación sí puede ayudar a solucionar los problemas reales, que es lo que buscamos, ¿no? Agradecer las exposiciones de los doctores, de Yamina Silva, de Carlos del Castillo, de Ken Takahashi, de Andrés Juárez, Andrés Goiburu y al resto de investigadores que también están en esta reunión y han participado fuertemente para sacar estos resultados, ¿no? Que si bien son preliminares, yo creo que van a servir mucho para ir avanzando y poder solucionar un problema que tenemos durante años, ¿no? Que es evitar y prevenir, mitigar los riesgos relacionados con el fenómeno del niño. Agradecer al IGP, ¿m? Por todo lo que han trabajado junto con el CENAMI, la contribución de AECID, donde se han unido otras instituciones como la Universidad de Piura, han trabajado con datos y otras instituciones de Bogotá, de Colombia, con tesistas de universidades como la UNI, la Molina, la UTEC. Esto significa que en problemas país como estos tenemos que trabajar juntos. Solos no podemos, definitivamente tenemos que trabajar juntos. Es importante poder ver que esta investigación contribuye a poner en uso, como dijo el doctor Tavera, infraestructura que ya tenemos, como radares SOFI, y ver su potencial para contribuir a prevenir problemas en corto plazo, problemas que tenemos todos los años y que ahora se nos viene con mucho más fuerza, como soluciones vinculadas a inteligencia artificial y todo lo que habló Ken de deep learning, automatización también pueden ayudar a investigación, puede ayudar a justamente a construir modelos que puedan ayudarnos a prevenir escenarios, ¿no? Eh, Otra cosa importante que ya hablé también es la necesidad de construir capacidades, ¿no? Acá hay investigadores más senior, pero con investigadores más junior, tesistas que se están incorporando en esto y desde Concitec vemos que necesitamos apoyarlos, ¿no? Y en esa línea hay un compromiso de nosotros como ProCiencia Concitec en seguir contribuyendo a esto. Otro aspecto clave que también han hablado es la sostenibilidad. Tenemos muchas brechas, muchos problemas, financiamientos y como instituciones públicas necesitamos trabajar con aliados y el sector privado para gestionar con las herramientas que tenemos. Sin embargo, desde Concitec vamos a contribuir a empujar estos proyectos que son urgentes e importantes. No me voy a extender más, agradecer a todos los presentes, agradecerles de verdad a todos los investigadores, a las instituciones que han participado y muchas gracias y espero que todo haya sido, digamos, para bien de todos ustedes y creo que podemos seguir también a partir de esta reunión, seguir profundizando no solo el apoyo, sino también la colaboración con otras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. Y con sus palabras damos por concluido el taller del cierre del proyecto. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día.